Hola, buenas tardes. En esta oportunidad mi grupo y yo vamos a hablar sobre el tema de impacto de las exportaciones netas en la economía peruana a través del modelo oferta y demanda agregada en el periodo de 2024 a 2023. En esta ocasión los integrantes son Alejo Soto, Barrales García, Acuña Jajachagua, Rodríguez Escobar y por último Chanco Cámara. Resumen, en las últimas décadas el Perú ha experimentado un auge exportador, impulsado principalmente por la minería y la agroexportación. La agroexportación se consolidó como uno de los pilares de las exportaciones no tradicionales, mientras que la minería dominó las tradicionales. Este dinamismo contribuyó al crecimiento económico, pero también evidenció una alta dependencia de los precios internacionales de los commodities. Entre el 2004 y 2023 se observaron superávits comerciales relevantes, interrumpidos por episodios de déficit y por choques externos como la crisis de 2009 y la pandemia de 2020, tras los cuales la economía mostró capacidad de recuperación. Desde el enfoque de oferta y demanda agregada, el aumento de las exportaciones netas impulsó la demanda agregada y el crecimiento del PIB, coherente con la identidad macroeconómica planteada por Oliver Blanchard. Asimismo, el tipo de cambio cumplió un rol clave como mecanismo de ajuste ante choques externos, favoreciendo la competitividad aunque con riesgos inflacionarios. En conjunto, la evidencia confirma la importancia del sector externo en el crecimiento peruano, pero subraya la necesidad de diversificar la estructura productiva para reducir la vulnerabilidad y asegurar un crecimiento sostenible. En las últimas décadas, el crecimiento exportador del Perú ha sido impulsado principalmente por la minería y la agroexportación, consolidando al sector externo como un motor del comercio internacional. La minería representa aproximadamente el 81.7% de las exportaciones tradicionales, mientras que la agroexportación lidera el crecimiento de las exportaciones no tradicionales. El desempeño de las exportaciones ha influenciado significativamente el crecimiento del PIB, aunque su impacto depende de factores como competitividad empresarial, tipo de cambio y políticas macroeconómicas. La especialización en commodities puede aumentar la vulnerabilidad macroeconómica frente a shocks externos y decisiones de los principales socios comerciales. Estudios recientes indican que un aumento del 1% en exportaciones tradicionales puede elevar el PIB alrededor de 0.36%, evidenciando su relevancia en la demanda agregada. Por ende, el objetivo de este estudio va a ser analizar cómo las exportaciones netas afectan al PIB del Perú y evaluar políticas económicas que permitan fortalecer el crecimiento y la diversificación productiva. Ahora revisaremos la literatura académica en torno a los dos pilares fundamentales para el desarrollo, el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica. En cuanto al crecimiento económico, diversos autores coinciden en el rol protagónico de las exportaciones. Golpes y Carvalho en 2008 señalan que una promoción de exportaciones bien implementadas puede impulsar la producción, diversificar nuestra oferta, generando vías sostenibles para el crecimiento. En esta línea, Santamaría y sus colegas en un estudio de 2024 destacan a la agroexportación como una opción clave para su actividad competitiva y su capacidad para atraer conocimiento, incentivar mercados y fomentar innovación. Sin embargo, Ferran Helguera, también en 2024, nos advierte sobre un desafío estructural, la desigualdad tecnológica y científica con los países desarrollados. Esta brecha limita nuestra innovación y competitividad, arriesgándonos a mantenernos como meros proveedores de recursos. A pesar de ello, Cholar y Rodríguez en 2023 defienden el valor de las exportaciones tradicionales, afirmando que siguen siendo fundamentales para generar superávit en la balanza comercial y aportar estabilidad económica. Finalmente, Coelho y Bedón en 2024 enfatizan que la agroexportación no solo impulsa lo económico, sino que promueve el desarrollo rural, el empleo y un crecimiento sostenible que integra la dimensión ambiental. Ahora, en cuanto a la estabilidad macroeconómica, la literatura coincide que esta es clave para el crecimiento sostenido, especialmente en economías dependientes del sector externo como la nuestra. En este punto, autores como Mandujano y Costa han abordado la relación entre el desempeño exportador y la estabilidad. Por un lado, Mandujano enfatiza la diversificación de productiva y exportadora que contribuye a reducir la vulnerabilidad externa, generando ingresos más estables que amortiguen los ciclos económicos. Por su parte, Costa añade que esta diversificación permite una mejor gestión de los flujos de capital y divisas, fortaleciendo así los fundamentos macroeconómicos.
Pero también hay lecciones importantes del pasado, ya que las políticas económicas inadecuadas de los años 80, estas que priorizan el pago de deuda externa sobre la inversión pública, afectaron gravemente a nuestra capacidad productiva y el crecimiento a largo plazo. Esta experiencia nos enseñó que descuidar la inversión interna tiene consecuencias duraderas. Hoy, la diversificación hacia exportaciones agrícolas no tradicionales está contribuyendo a la estabilidad al generar divisas y flujos de capital que pueden destinarse a la inversión. Sin embargo, persisten desafíos estructurales importantes. La necesidad de mejorar nuestra infraestructura logística, cerrar brechas tecnológicas y fomentar la innovación sigue siendo una tarea pendiente. Llegando ahora en el papel de marco teórico, donde vamos a ver teorías y modelos que van a llegar a moldear nuestros trabajos de investigación. Por este motivo, empezaremos a partir de la demanda agregada. En este caso, la demanda agregada está relacionada directamente por la suma del consumo, la inversión, el gasto y las exportaciones netas. Por este motivo es que las exportaciones netas llegan a fluctuar en la economía, pues tienen un papel importante respecto a la demanda. Aparte, en las economías pequeñas y abiertas como la nuestra, son más vulnerables a los choques externos. Además, por ello mismo, hay que presenciar que el sector externo, en este caso de exportaciones netas, refleja más que nada el crecimiento económico potencial. Seguido esto, quisiera mencionar sobre el modelo de la oferta agregada, donde nosotros vamos a diferenciar en el corto y largo plazo. En nuestro caso, vamos a hablar sobre el largo plazo porque nos da variables más reales, sobre todo cuando hablamos de la capital, el crecimiento y el trabajo. En este caso, hay que mencionar un enfoque estructural que usualmente tiene la economía. Y es que, gracias a esto, podemos tener una relación entre el mercado y sobre todo el crecimiento en el largo plazo. No olvidar que nuestra economía es una economía commodities, donde las fluctuaciones se dependen mucho del tipo de cambio. Ahora, en este punto, quisiera mencionar sobre el modelo de oferta agregada de mano agregada en economía abierta, donde vamos a conectar ambos puntos para llegar a tener una conclusión sobre lo que queremos mencionar. Vamos a unificar las dos curvas para así tener un punto de equilibrio y ver cómo se conecta tanto la producción, el nivel precios y el tipo de cambio real. Por este motivo, la integración de la política monetaria usualmente da en los shocks monetarios, donde llega a repercutir en la producción y en inflación en el largo plazo. Además, las economías sudamericanas presentan una vulnerabilidad por la dependencia de sus materias primas. Es por esto que actualmente es importante las relaciones estrechas entre potencias mundiales. Por este motivo, la relación con China es algo fundamental para nuestra economía. Ahora, hablando sobre los canales de transmisión del sector externo y así para dar el paso a la metodología, hay que mencionar que las exportaciones netas tienen un rol de amortiguador para los shocks negativos en la economía, pues gracias a ellos las economías han salvado de muchas veces de algunas crisis. Por este motivo hay que hablar sobre los diferentes tipos de canales que hay, que es el canal de ingreso, que es a partir de las exportaciones y llega a aumentar la demanda agregada. El canal cambiario, con el mismo punto, las exportaciones aumentan y llegaría a bajar la inflación importada. Sobre todo la canal de precios internacionales, donde tenemos que verificar el tipo de cambio y sobre todo ver cómo llegaría a tener crecimiento de la economía. A continuación, vamos a llegar a hablar sobre la metodología. Nuestro trabajo tiene un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo. Hay que mencionar que nuestro diseño no es de un enfoque experimental, pues este está basado en una evolución temporal. Hay que mencionar que las fuentes de datos son administradas tanto por el BCR que por el INEI, que nos da las cuentas oficiales en series de estadísticas. Además, tenemos tanto variables independientes, dependientes y complementarias. La independiente será las exportaciones netas, la dependiente tanto de la demanda agregada como de la oferta agregada, y la complementaria sea el tipo de cambio real, además como la inflación. Nuestro objetivo es uno analítico, que ya a identificar cómo los choques externos y variaciones de exportaciones netas afectan el equilibrio macroeconómico tanto en la producción y los precios en el Perú. Bien, ahora continuando con los resultados, la primera figura nos muestra las importaciones, exportaciones y la balanza comercial en el periodo de 2004 a 2023. Bueno, en este periodo se puede ver la tendencia general de crecimiento de la balanza comercial y bueno, también se ve que la economía es sensible frente a shocks internacionales, tales como en el 2008-2009, la crisis financiera, en el 2015, donde se ve picos de déficit en la balanza comercial, esto producto por la caída de los precios de los minerales, y en el 2020, producto de la pandemia, pero luego se ve un crecimiento. Bien, ahora continuando con los resultados, la primera figura nos muestra las importaciones, exportaciones y la balanza comercial en el periodo de 2004 a 2023.
Bueno, en este periodo se puede ver la tendencia general de crecimiento de la balanza comercial y bueno, también se ve que la economía es sensible frente a shocks internacionales, tales como en el 2008-2009, la crisis financiera, en el 2015, donde se ve picos de déficit en la balanza comercial, esto producto por la caída de los precios de los minerales, y en el 2020, producto de la pandemia, pero luego se ve un crecimiento. Bien, ahora continuando con la tabla 1, nos muestra los datos anteriores, pero ahora en valores monetarios, específicamente en millones de dólares. Se resalta el 2006 y 2011 por los fuertes superávit que hubieron. Luego se puede ver que el crecimiento es menor, alcanzando picos en el 2014 y 2015 de déficit en las exportaciones netas. Bueno, y luego en el 2023 se resalta el fuerte superávit y cifra récord que se dio. Ahora continuando en la figura 2, se muestra el tipo de cambio en el periodo de 2004 a 2023 en el Perú. Bien, en los primeros años se puede ver una apreciación de la moneda, esto por el sostenido crecimiento de la economía. Luego, en el 2013 en adelante, se puede ver que esto se revierte, puesto que se llega a que el dólar, bueno, el sol por dólar llega a 3,80. Bueno, y eso favoreciendo las exportaciones netas. Luego, en el periodo de 2022 en adelante, se muestra que la moneda se mantiene en valores altos, favoreciendo la competitividad de nuestras exportaciones. Se muestra la evolución de la inflación entre el 2004 y 2023. En el periodo de 2004 al 2010, primeramente, se ve fuertes fluctuaciones, especialmente en el 2008 y 2009, producto de la crisis financiera internacional. Luego, entre el 2011 y 2019, se ve una relativa estabilidad, bueno, y quedándose entre el 1 y 4% entre ese rango. Luego, en el 2022, por efectos de la pandemia, alcanza picos altos y finalmente en el 2023 se ve una moderación, aunque con cifras altas respecto de las anteriores. En esta parte de la exposición abordaremos la discusión de los resultados obtenidos, así como las principales conclusiones de la investigación. Para empezar, los resultados del periodo 2004-2023 muestran que las exportaciones netas han tenido un impacto importante en la dinámica macroeconómica del Perú. Durante los años de mayor crecimiento, impulsados por el aumento de los precios internacionales de materias primas, se observa que el incremento de las exportaciones netas genera un desplazamiento de la demanda agregada hacia la derecha, lo que incrementa el nivel de producción y en algunos casos presiona el nivel de precios. Estos resultados coinciden con lo planteado por Olivier Blanchard, quien señala que las exportaciones netas forman parte de la demanda agregada a través de la identidad macroeconómica de que la demanda agregada es igual al gasto en consumo más el gasto en inversión más el gasto del gobierno más las exportaciones netas. En el caso peruano, periodos como 2004-2011 y 2021-2023, caracterizados por mayores superávits comerciales, se relacionan con fases de expansión económica. Sin embargo, algunos resultados difieren parcialmente de estudios que sostienen que el aumento de exportaciones no siempre generan crecimiento del PBI. En el Perú se observa que, aunque la relación no es perfecta, sí existe una relación significativa entre exportaciones netas y crecimiento económico. Asimismo, se identificó una relación entre las fluctuaciones de las exportaciones netas y el tipo de cambio. Esto confirma que, en una economía abierta, el tipo de cambio influye tanto en la competitividad externa como en el comportamiento de la demanda agregada. Por otro lado, la inflación en el Perú responde no solo a factores internos, sino también a shocks externos relacionados con el comercio internacional y el tipo de cambio. Eventos como la crisis financiera de 2009 y la pandemia de 2020 afectaron tanto la oferta como la demanda, pero el repunte del comercio hacia 2023 evidenció la capacidad de recuperación del sector exportador. Como conclusiones, tenemos de que las exportaciones netas han sido un factor clave del crecimiento del PIB peruano en las últimas 2 décadas. Sin embargo, esta dependencia también genera vulnerabilidad frente a cambios en los precios internacionales, especialmente de los minerales. Por ello, resulta fundamental diversificar la estructura productiva y promover exportaciones no tradicionales, con el fin de reducir la dependencia del sector primario. Finalmente, la estabilidad macroeconómica futura dependerá de la capacidad del Estado para aplicar adecuadamente políticas monetarias y fiscales frente a los cambios del contexto internacional. Eso sería todo. Muchas gracias.